Hola amigos de Tu Torah TV, acabamos de pasar Rosh Hashanah, ya fuimos juzgados y tenemos frente a nosotros Yom Kippur, el Día del Perdón, donde la fiesta grande es que Akadosh Baruj Hu, personalmente, Dios nos perdona a todos nuestros pecados, también de acuerdo a cómo uno haga su esfuerzo para que se logre esto al 100%. Hay algo que quiero aclarar antes de empezar la clase, que es que nosotros sabemos que Shabbat, el día del sábado, es el día más importante en el cual es un día de fiesta, un día de regocijo. Lo más sagrado que tenemos es Shabbat. Es sabido también que en Shabbat no hay luto, no hay llanto, no hay nada de qué llorar. Inclusive está prohibido arrepentirse de sus pecados en Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat, si uno logra arrepentirse realmente y piensa lo que hizo, le van a dar ganas de llorar. Y en Shabbat no se puede llorar. Y aquí vemos algo paradójico. El único día que rompe el sábado, Shabbat, es Yom Kippur, el día del perdón. El día del perdón, no nada más que no podemos comer, o sea, que se rompe todo el sistema de cada semana, de esperar una semana entera para poder hacer tu seudá, tu banquete semanal con vino, con todo tipo de ensaladas y todo. No nada más eso, sino que tienes prohibido comer, tienes prohibido beber y tienes que llorar. O sea, tienes que estar todo el día en el templo, en la sinagoga, rezando para que Dios te perdone. ¿Cómo es posible, si sabemos que Shabbat es más que el día de Kippur, que el día del perdón? ¿Cómo es posible que se rompa ese día tan sagrado por el día de Kippur, que es un poco más abajo que el sábado? Realmente ese es un concepto que tenemos que tener claro y que mucha gente ya lo sabe, pero vale la pena repetirlo ahora que es el momento. Saber que cuando hay un peligro, como es sabido, se puede transgredir todas las leyes de Shabbat para salvar a una persona cuando tiene peligro de vida. Por ejemplo, una mujer que está a punto de aliviarse, esta mujer se puede hacer todo por ella para que logre llegar al hospital o inclusive transportar, prender fuego, hacer lo necesario para que esta mujer pueda dar a luz como debe de ser, sin problema, porque puede estar arriesgando su vida. Una mujer que da a luz está en peligro de vida, aunque parezca ser algo muy normal, realmente esta mujer está en peligro. Igual una persona que se cayó o que tuvo algún percance que significa algún peligro de vida, aunque no fuera, simplemente porque uno piense, que dude que está en peligro su vida, ya tiene que transgredir Shabbat y hacer todo lo necesario para poder salvar la vida de esta persona. Entonces, como es una regla básica esta, sabiendo entonces que pasó el día del juicio, el día de Rosh Hashanah, el día que nos juzgaron, el día que nos pusieron todos nuestros pecados, todas nuestras obras buenas en una balanza, y dependiendo de esa balanza va a ser el resultado si merecemos por lo pronto vivir el siguiente año y siguiente punto, cómo lo vamos a vivir. Pero el primer punto que aparece es si vamos a tener vida el siguiente año. ¿Qué quiere decir? Que a partir de terminando Rosh Hashanah, el día del juicio, la persona ya entra en una duda muy grande. ¿Cuál es la duda? ¿Voy a vivir el siguiente año o no voy a vivir? Es la duda más grande que hay. Entonces, la vida de la persona a partir de ese momento queda en pendiente. ¿Voy a vivir o no? O sea, que está en peligro su vida. Yom Kippur es el día de la apelación. El día en que voy a apelar el juicio que me hicieron para saber, para saber si puedo lograr que Dios me salve la vida. Ok, como dijimos hace rato, una persona que tiene duda de que su vida está en peligro se puede transgredir el sábado por esa persona. Si nosotros pasamos el día de Rosh Hashanah y nuestra vida está en duda, porque no sabemos realmente qué es lo que pasó con nosotros, con nuestro juicio, entonces quiere decir que nuestra vida está en duda de peligro, por lo tanto se puede transgredir el siguiente Shabbat. Y si el siguiente Shabbat es el día de Yom Kippur, el día del perdón, entonces Yom Kippur rompe con todas las reglas del sábado, por lo tanto está prohibido comer, igual que cualquier día de la semana, prohibido beber, todos los placeres que están prohibidos en Yom Kippur, en Shabbat se quedan prohibidos.
y se nos permite llorar al máximo lo que más sea posible para poder pedir por nuestra vida en primer lugar y de paso por todo lo que viene alrededor, que es la salud, el bienestar, la economía, etcétera, 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 etcétera. Ok, una vez ya entendido esta parte de por qué Yom Kippur, que cae en Shabbat, se puede hacer a un lado el sábado, pasamos al siguiente punto en lo que nos pide la misbah, la orden, la parte que corresponde a Yom Kippur, que viene siendo la teshuvah. La persona, ¿por qué la teshuvah? La persona, a partir de su juicio, uno no sabe si está del lado negativo o del lado positivo. Por lo menos la persona tiene que pensar que está a la mitad. Lo que dice el Rambam, la persona tiene que pensar que él está en el 50%, ni del lado positivo ni del lado negativo. O sea que una persona está en la balanza está así, si está del lado positivo, su vida se salva. Si está del lado negativo, no se salva. Aquí sí que no le toca vivir este año. Pero, ¿qué pasa si está a la mitad? Está en pendiente a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona entre los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, especialmente el día de Yom Kippur? Una misbah que desbalancee hacia el lado positivo esa balanza y le dé la vida para el siguiente año. Los Jamim dicen que la misbah que corresponde ese día es la misbah de Teshuvah, de regresar, hacer buenas obras, especialmente Teshuvah. La palabra Teshuvah quiere decir regresar lo que ya vivió negativo y borrarlo. Pero aquí hay una pregunta. Regresar, si ya dijimos que una misma es suficiente para mover la balanza hacia el lado positivo, entonces ¿por qué hace la misma de Teshuvah? Teshuvah abarca borrar todo lo anterior. Si con una misma, por más pequeña que sea, que no esté acostumbrado a hacerla, es suficiente. Porque si una persona hace una misma pequeña que sí mueve hacia el lado positivo la balanza, está demostrando, si no hace teshuvah, que le valió, que no le interesó lo malo que hizo. Entonces la misma que hay que hacer de las 613 misbot, la escogida es la teshuvah, que es regresar al buen camino y borrar todo lo anterior. Qué mejor que esté en las manos de la persona poder borrar lo que ya hizo, volver al pasado y quitar todo lo que hizo malo. Eso es teshuvah. ¿Qué quiere decir teshuvah? ¿Por qué la teshuvah puede borrar todo lo malo? Todo lo que, teshuvah quiere decir borrar, regresar. Si una persona se arrepiente de algo bueno, también lo borra. Pero aquí estamos hablando de borrar lo malo. Teshuvah quiere decir borrar. Así como una grabadora borra, si yo aprieto un botón para borrar, borra igual, la teshuvah borra. Si me arrepiento de algo bueno, borra. Pero aquí la idea es borrar lo malo. Ok, entonces, ¿cómo es posible que la persona pueda borrar lo que ya vivió, lo que ya hizo? ¿Cómo es posible? Simple y sencillamente, no es posible. ¿Qué hace Dios para que sea posible? Está escrito que antes de crear Dios el mundo, vio a futuro lo que iba a pasar, que la persona iba a pecar, que iba a tener errores, los pecados son errores, y la persona necesita una oportunidad para borrar esos errores. ¿Cómo borrar lo que ya se vivió? Es algo que ya se vivió. ¿Cómo borrar lo ya vivido? ¿Qué hizo Dios antes de crear el mundo? Hizo lo que se llama teshuvah, el arrepentimiento. El departamento de teshuvah se creó antes de crear el mundo. O sea que, si una persona hace teshuvah, se arrepiente, en ese momento se transporta su alma hacia el departamento de teshuvah que está antes de la creación del mundo y por lo tanto a partir de ahí empieza a recorrer todo lo que pasó en su vida desde atrás hacia adelante y va corrigiendo todo lo que está mal, como un catéter que entra por toda la vena y va corrigiendo todos los puntos que necesita corregir y arregla. Y al pasar por lo que ya vivió antes, va borrando lo que ya hizo y que quiere borrar, que en este caso es lo malo, y lo deja bien. Eso es teshuvah. Volver al pasado y poder arreglar lo que ya hizo. No nada más eso, sino que existe todavía la posibilidad
no nada más de borrar, sino de acomodar en esos cuadros que él hizo algo negativo, cosas positivas. Por ejemplo, una película. Una película cuando está pasando y yo quiero quitar algo de la película. Quiero quitar algo de la película. Corto los cuadros y simplemente puedo pegar los siguientes cuadros unos con otros y pasa desapercibido como si no pasó nada y nada más se ve lo anterior y lo posterior y ahí no pasó nada. Pero ¿qué pasa si yo en medio de esos cuadros que yo corté pego cuadros nuevos? Una historia diferente. Entonces, la historia camina de una manera diferente. Cuando pasa por ahí, pasa lo nuevo que yo pegué y se ve lo positivo que nunca hice. Simplemente porque me arrepentí de todo corazón. Eso solamente se logra cuando el arrepentimiento es con alegría, con todo el corazón, como diciendo cómo es que logré, cómo llegué a caer en esa cosa tan negativa. Cuando la persona dice eso de corazón, en ese momento se cortan los cuadros y entran cosas positivas. Eso es Teshuvah al 100%, de la manera más perfecta, donde se pueden llenar y acomodar los cuadros de una manera diferente. Ok, ese es el prólogo. El tema es más corto. Bueno, ok. Dice así, ¿qué es el concepto de Teshuvah? Concepto de Teshuvah y concepto de temor. Temor a Dios, hay un paso que dice, Beshavta ad Hashem Elokeja. Y vas a regresar hasta Dios tu Dios. Es lo que quiere decir. Es un pasuk que está en Devarim y el Targum, en la traducción en arameo que la trae Unkelos, lo traduce de esta manera, dice Betetub le dahalta, que quiere decir y regresen al temor. O sea, en hebreo quiere decir y regresarás a Dios tu Dios. Y en arameo quiere decir y regresen al temor. Aquí entonces nos está comparando el temor con la Teshuvah, con el regreso. Quiere decir que aunque son cosas muy diferentes, entre comillas, son cosas demasiado ligadas. El temor a Dios te hace regresar. ¿Qué es el temor? El temor, dice el pasuk, cuando Moshe habla con el pueblo, dice el pasuk, Beata Israel ma Hashem Elokeja shoel mimeja kim leirá oto. Dice el pasuk, ¿qué es, y ahora Israel, qué es lo que Dios pide de ti? Sino nada más temerle. Es lo que Dios pide de ti. Nada más. ¿Qué es temerle? Si ya ligamos la palabra temor con la palabra teshuvah, regresar, quiere decir que temerle es hacer teshuvah. ¿Cómo se relacionan las dos cosas, los dos conceptos? Cuando tú temes a Dios por una razón u otra, por ejemplo, hay gente que tiene miedo a Dios para que no lo vaya a castigar. Tengo miedo de que me castiguen, de que me cobren, de que me quiten lo que ya me están dando, y por eso no voy a hacer cosas malas o me voy a arrepentir de lo que ya hice. Es un temor bajo, pero a fin de cuentas es un temor. Existe otro temor, que es el temor a lo omnipotente que es Dios. Temerle a ese ser que te da todo. Temerle a ese Dios que te da todo sin preguntarte, sin pedir permiso, sin ver tus acciones. A veces, normalmente la persona cuando está pecando, está haciendo algo contra Dios. Cuando está haciendo algo contra Dios, en ese momento Dios le está dando la respiración, la vida, la fuerza, el oído, el poder de hacer la parte negativa que está haciendo contra Dios mismo. Sin embargo, Dios le está dando la energía para que lo pueda lograr. Es increíble. Dios te da toda la energía para que puedas hacerle algo a Él, contra Él más bien, porque a Dios no le puede hacer nada. Sin embargo, Dios dice, ok, adelante, ¿quieres actuar así? Es tu libre albedrío. Yo te doy la fuerza, la vida, el respiro, el ánimo y todo para que lo puedas lograr. Ok, si nada más la persona pensara en que ese Dios me da todo aún en momentos de que yo actúo negativamente, entonces ese análisis me puede llevar a tener un temor a fallarle. Ya no es un miedo a que me haga algo o que me deje de dar, sino es un miedo, ¿cómo le voy a fallar a ese ser que me da todo? A mí, a todo el mundo, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a todos los que me rodean. Todo lo que me sucede, Él me lo da. Y todo es bueno, aunque a veces no lo veamos así.
Entonces, ¿cómo le voy a fallar a ese ser omnipotente que me da todo? Ese temor a fallarle a Dios, ese temor me lleva, tanto el temor bajo como el temor alto, que son estos dos, me lleva a fuerzas a la teshuvá. A la teshuvá. La teshuvá es el regreso. Quiere decir entonces que los dos conceptos de temor y regreso están totalmente ligados. Yo tengo miedo de Dios por su poderío o por lo que me vaya a hacer. Ese temor me tiene que llevar a fuerzas a lo que es teshuvá, regresar a Él. Por otro lado también vemos entonces que el ser humano, aunque sabe todo esto y lo puede, este video lo puede ver 1000 veces, y eso no quiere decir que la persona va a actuar perfectamente en su vida, sino somos seres humanos y podemos caer una y otra vez. ¿Qué pasa con aquella persona que de plano cayó y no se quiere despertar? ¿Qué es lo que sucede normalmente con el 80% de la gente? Dice acá, dice el libro del Hajam Shemuel Pinhasi, trae un análisis muy bonito. Dice, cuando la persona hace un pecado, en ese momento se siente mal con Dios. Inconscientemente y conscientemente, a veces se siente mal con Dios. Se siente incómodo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene su gran amigo y le hiciste algo feo, así, le hiciste algo gacho. O sea, lo ofendiste, lo que tú quieras, que te da vergüenza nada más de pensar lo que le hiciste. Te da vergüenza. Y de repente recapacitaste. ¿Cómo le hice yo eso a él? A mi amigo, mi gran amigo. Ya no estás contento. Estás incómodo. Estás súper incómodo y no puedes estar tranquilo. ¿Cómo? No estoy tranquilo. Esa idea, ese pensamiento te deja incómodo. Ya que el alma es parte de Dios, o sea, es una amistad totalmente con Dios, directa al 100%. Inconscientemente la persona cuando hace un pecado contra Dios, es contra uno mismo, pero se dice así nada más para entender. La persona se siente incómodo. Y lo más fácil, lo mejor que hay para quitar la incomodidad que siente la persona es hacerse el loco, hacerse el tonto. No pasó nada. Olvidarse, hacerse de la vista gorda, no hice nada. Negar el hecho, lo borro, lo pongo en el inconsciente, en el disco duro, lo echo atrás y yo no le hice nada. No hay nada que hacer. Es como la avestruz que cuando se quiere esconder del león, mete la cabeza y piensa que está escondida. Todo su cuerpezote está afuera, en cualquier segundo lo va a agarrar. Entonces una persona que voltea la cara y dice no hice nada, es la mejor solución para no sentir el remordimiento de un pecado que hizo. Y así es. Eso lo vemos en la historia con Caín. Caín fue el primer hijo de Adán Arishon, Adán y Javá. Caín, como ustedes saben en la historia, mató a su hermano Hebel. Lo mató. La verdad, él estaba muy incómodo. Estaba súper incómodo. ¿Cómo? Maté a mi hermano. Es lo peor que... Dios creó la vida y yo creé la muerte. O sea, no puede ser que yo llegue a esa categoría de matar a mi hermano. Esa idea de que hizo algo de lo peor no lo dejaba tranquilo. No hay que olvidarnos que Caín era profeta. Profeta quiere decir una persona que tiene la capacidad de que Dios hable con él. Porque hablar con Dios, todos hablamos con Dios. Que nos conteste es otra cuestión. Una persona que es profeta, Dios le contesta. Caín hablaba y le contestaba. Adán también, Hebel también. Los primeros hombres, bueno, no todos, los que llegaron a tratar de buscar a Dios, encontraron que pueden hablar y que les contestara a Dios. Caín llegó a esa categoría. Llegar a una categoría de profeta no es cualquier cosa. Es algo muy grande, es algo poderoso. Entonces imagínense a Caín, habiendo hecho un pecado tan fuerte, tan bajo, siendo de los primeros hombres, siendo profeta, imagínense cómo se sentía. Se sentía pésimo, mal. No podía ni caminar de la sensación tan mala que sentía. Entonces llegó a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dijo, ¿saben qué? No hay juez, no hay juicio, no hay otro mundo. Como diciendo, no hay Dios.
Llegó a la parte de herejía, Dios no me vio, Dios no sabe lo que hago, y se acabó. Eso me deja tranquilo, me deja contento, puedo caminar mi vida normal. Y eso es lo que sucede en síntesis y en resumen en cada persona de uno y uno de nosotros. Puede ser en todo o en ciertas cosas que hagamos, que nos molesta el haberla hecho, que hacemos, la pasamos al disco duro, y decimos borrón y cuenta nueva, pero no por borrar y mejorar, simplemente nos olvidamos, lo echamos atrás, al saco y caminamos nuestra vida y no nos molesta. ¿Qué pasa? Eso logra que la persona vuelva a repetir lo que hizo una y otra vez. ¿Y qué pasa en el momento que ya se llenó el jarrito? Ya no puede ni siquiera regresar al buen camino. ¿Qué pasa entonces? La teshuvá logra todo eso. Muy bien. Ahora lo que nos queda entonces después de de esta plática, es que la teshuvá es lo que nos corresponde hacer en estos días, especialmente el día de Kippur que está frente a nosotros. Teshuvá. La palabra teshuvá quiere decir regresar. Pero si analizamos bien la palabra y vemos el diccionario, la palabra regresar se escribe shiva, regresar, no teshuvá. La palabra teshuvá como tal significa respuesta. Una teshuvá es dar una respuesta. ¿Por qué entonces usa la palabra teshuvá para regresar al buen camino y no la palabra shiva? Es algo increíble. Dice aquí el Jajam que hay una parte donde nos aconsejan los Jajamim que la persona debe de saber qué contestarle al hereje. El hereje, con tal de no acatar las reglas de Dios, de no hacer a lo que vino al mundo, tiene todo tipo de explicaciones y pretextos para no hacerlo. Entonces, si tú no estás preparado para contestarle todas sus preguntas, te puede envolver en su forma de pensar y puedes darle la razón en algunas cosas, decir, tiene razón, no está tan mal. Entonces, por eso, si tú no sabes contestarle al hereje sus preguntas que tiene al 100%, entonces mejor no te metas con él. No le contestes, vas a caer en su trampa y te va a enredar. Y vas a llegar tal vez a tener un poco de herejía en algunas cosas que ya tenías tú 100% asimiladas. Todo dice acá. Todos tenemos dentro de nosotros un porcentaje de herejía. Hay un hereje dentro de nosotros. Uno que reniega, no quiere respetar, no quiere hacer caso de las leyes de Dios. Él quiere vivir su vida normal, entre comillas, normal en el mundo y hacer lo que le place sin tener que rendir cuentas. Esa herejía la tenemos todos, es con lo que luchamos todos los días, todo el día, toda la vida. Esa herejía luchamos contra ella. Cuando tú pierdes contra esa parte, esa herejía te gana. ¿Qué pasa entonces? Tu primer contrincante como hereje eres tú mismo. Entonces, el concepto de saber qué contestarle al hereje si no te metas con él, eres tú mismo. ¿Cómo poder contestarte tus preguntas? Pretextos hay muchos. Cosas para no hacer cosas positivas hay demasiadas. Hay formas de salirse, de escaparse, de decir yo tengo razón. Hay muchos caminos para encontrar que tú tienes razón. Sin embargo, hay un libro donde te dice cómo deben de hacerse las cosas para que salgan bien. Pero tu parte herégica, por decirlo así, no te deja. Tienes que contestarle. Entonces, teshuvá. Teshuvá quiere decir contestar, respuesta. Tienes que saber cómo contestarle a tu herejía que tienes dentro para que no caigas en eso. Quiere decir entonces que si tú quieres poner un pretexto para no hacer X o tal cosa de la Torah y tienes un buen pretexto, tienes que contestarte simplemente no hay contestación. Dios ordenó y así se hace. Por ejemplo, hay una de las peores cosas que no dejan que la persona regrese al buen camino, que es, yo peco ahorita, y como Dios recibe cualquier tipo de regreso de teshuvá en el camino, pues yo hago teshuvá más adelante. Y dice la Torah, ejetabe ashub, si peco y luego quiero hacer teshuvá, Dios no le da oportunidad de hacer teshuvá. Otra, yo hago un pecado y Yom Kippur, que viene ahorita, me lo va a perdonar. Una persona que piensa eso,
y que hace un pecado pensando que el siguiente Kipur se lo van a perdonar, ya con premeditación, alevosía y ventaja a esa persona, Dios le mueve el pensamiento para que no llegue a tener ni siquiera el pensamiento y la oportunidad de hacer esa teshuvah, porque Él lo planeó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que tuviera esa forma de pensar, esa parte de herejía, tiene que tener la contestación, la teshuvah, para matar ese pensamiento. ¿Cuál es la teshuvah? Decirle, ¿sabes qué? Sábetelo tú por dentro, Dios no te lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque así es. ¿Por qué? No entiendo, pero así es. Dios no quiere perdonar cosas que son con alevosía y ventaja. Dios perdona a la persona que es simple, que se entrega de corazón. Eso es lo que dice Teshuvah. Que la persona puede lograr contestarse todas sus dudas, aunque no las entienda. Yo respeto, yo hago lo que Dios dice simplemente porque Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, 100% está bien. No lo entiendo, es otro cantar. Pero así es porque simplemente Dios lo dijo. Y así la persona puede ir subiendo de categoría espiritual siempre sin parar hasta 120 años de su vida. Por otro lado, también tenemos que, así como hay una misvá, una obligación de ayunar el día de Kippur, que es el día 10 de Tishri, también existe una obligación de comer lo más que pueda el día anterior, el día 9. Así, y se considera, si una persona comió bien varias veces el día 9, más de lo normal, y ayunó el día 10, la Torah le considera que ayunó tanto el día 9 como el día 10. Dos ayunos muy importantes. ¿Por qué la obligación de ayunar, de comer un día antes? Pues simple y sencillamente, está escrito que uno de los días más alegres para el pueblo de Israel, más felices, es precisamente Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón. Que aunque parezca paradójico que estar en el templo rezando todo el día, metidos en el libro, pues no sales, estás todo el tiempo, es un libro de este grueso que te lo acabas en 24 horas, quitando las horas del sueño, y de repente te das cuenta ya se acabó, pero estás todo el día metido en el rezo y llantos y pedidos para que Dios te perdone. Y aunque parezca ser que es algo que es muy preocupante y todo, eso te cambia la situación grave que tienes por una felicidad muy grande que es la de una vida, la de salud, la de alegría, la de buen mantenimiento en todo lo que tienes que hacer en tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona tiene la oportunidad de que le van a perdonar sus cosas y le van a borrar todo lo malo que hizo tal día, pues hace un banquete. Una persona hace un banquete, hace una fiesta por eso. Entonces, la fiesta que se hace por el día del perdón es un día antes. Por eso un día antes comemos y hacemos varias comidas para festejar que al otro día tenemos la gran benevolencia del Santo bendito sea que nos perdona todo. Y para terminar, tenemos que una persona que quiere seguir las reglas de la Torah, cómo debe de ser para poder lograr su limpieza total, es como cuando la persona va con un doctor y el doctor le da la receta de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué puede comer, qué sí, qué no, a qué horas tomar las medicinas, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a suponer que es una persona que sufre mucho del estómago y le recetan todo tipo de antiácidos o todo tipo de calmantes, etcétera, etcétera, para que no lo vayan a operar, porque está en riesgo su salud ya de plano del estómago. Y esta persona, ¿qué hace? Va con el doctor, le dice, deme la receta, y le da la receta por 30 días el tratamiento. Después de 30 días llega con el doctor, igual o peor. Le dice el doctor, oiga, ¿qué pasó? Le dice, es lo que le quería preguntar. Dice, ¿siguió usted el tratamiento? Claro. Aquí dice 3 veces al día, 3 veces al día. En la mañana, en la tarde, en la noche, no lo dejaba de leer. La receta me paraba a las 8 de la mañana, la leía de pie a pa. Y en la tarde, antes de comer, también la leía de pie a pa. Y en la noche igual la leía. Le dice el doctor, ¿cómo que la leía? No entiendo. Sí, la leía. Yo no dije que la leyera, dice el doctor. Eso lo tiene que hacer. Lo apunté para que lo lea y compre y haga lo que dice ahí. Si no hace lo que dice ahí, ¿cómo usted cree que se va a curar? Solamente con leer. Así es realmente lo que sucede a muchos de nosotros.
La verdad leemos mucho, a veces nos arrepentimos, nos pegamos en el pecho, golpes de pecho como se dice, leemos y no actuamos. A veces vale más una actuación que leer y leer de más. La verdad está en nosotros, dentro de nuestros corazones, cambiarse de diferente. Si tú quieres realmente que este Kipur sea un día de fiesta, de alegría para ti, un día de vida para todo el año que viene, de salud, de alegría con todo lo que tienes, de todos los tipos de éxitos que hay, con todo lo que te rodea, o simplemente que te perdonen todos tus pecados, que es lo que estamos buscando, entonces tienes que ser diferente. Que Dios nos dé el zehut, que con nuestras palabras podamos cambiar, ser diferentes, aumentar misbot y masim tovim, y veamos la venida de Mashiach Tzidkenu, inclusive antes de Kippur. Amén. Gracias.